Otra interacción biótica muy conocida y muy estudiada es la competencia. Por ejemplo, en una comunidad floral, o sea, en una comunidad con diversas especies vegetales, puede ocurrir que estas especies compitan entre sí por los polinizadores, de tal manera que haya plantas que atraigan muchos polinizadores y otras plantas que atraigan menos polinizadores. En este caso, el recurso por el que compiten son precisamente los polinizadores, en este caso abejas, y entre más diversidad floral haya o más densidad de flores, esta competencia se vuelve más intensa por el acceso a la polinización. Otra interacción biótica muy conocida es el parasitismo. Por ejemplo, los mosquitos pueden ser parásitos, las garrapatas y otros ácaros son también parásitos. Estos organismos se alimentan de su animal hospedero, causándole efectos negativos. En el caso de las plantas, hay plantas como los muérdagos, que son plantas parásitas, porque se instalan en un árbol hospedero y toman nutrientes, pero toman nutrientes del árbol, pero el árbol no se ve beneficiado, de hecho se ve dañado. Otra interacción biótica muy conocida es el mutualismo. Hay diversos tipos o ejemplos de mutualismos. En este ejemplo de mutualismo es el que ocurre entre unas plantas llamadas acacias y hormigas. Las plantas de este género, acacia, generalmente proveen de refugio y de alimento a las hormigas, mientras que las hormigas defienden a las plantas de los herbívoros, que pueden ser desde insectos hasta mamíferos. Incluso hay ocasiones en que las hormigas atacan a plantas que les hagan sombra o que intenten estar por encima de su planta anfitriona. En otras palabras, en esta interacción de mutualismo, las hormigas actúan como guardaespaldas a cambio de comida y de protección. En resumen, podemos clasificar a las interacciones bióticas según el efecto que tengan en la adecuación de una y de la otra especie participante. Recordemos que hay tres tipos de efecto. Puede haber un incremento en la adecuación, un efecto neutro en la adecuación o un decremento en la adecuación. De esta manera, podemos tener una interacción que resulte beneficiosa para ambas, que ambas se vean incrementadas en su adecuación, o puede ser que una tenga un efecto neutral y otra tenga un incremento, que haya un decremento en una y un incremento de la adecuación en la otra especie, y así podemos tener todas las posibles combinaciones. Entonces, la depredación y el parasitismo la tenemos en esta combinación porque una se ve beneficiada, una se alimenta de la otra, incrementa su adecuación, pero la otra tiene un decremento en su adecuación. El comensalismo, por su parte, es donde una relación, donde una especie tiene un efecto neutro, pero la otra sí se ve beneficiada. El amensalismo, una de ellas hay un efecto neutro y la otra se ve perjudicada. El mutualismo, que es donde ambas especies participantes se ven beneficiadas. Y la competencia, donde las dos especies tienen unos efectos negativos en su adecuación. Entre las menos conocidas están el comensalismo y el amensalismo, que las vamos a ver a continuación. El comensalismo es la interacción biótica que se produce cuando las condiciones para la existencia de un individuo se mantienen o proveen por otro y donde no existe un efecto dañino para este último. Entre ejemplos de comensalismo están las rémoras, que usan como medio de transporte a los tiburones sin causarles ningún daño, o las plantas epífitas, son plantas que crecen en los troncos de ciertos árboles y los usan como base, pero no representan ningún daño para este árbol hospedero. Por su parte, en el amensalismo, la interacción se produce cuando un organismo se ve perjudicado en la relación y el otro no tiene ninguna alteración. Entonces, para este último, la relación le resulta neutra. Por ejemplo, en las selvas es común que haya diferentes estratos en la comunidad vegetal. En el caso de las plantas más altas que conforman el estrato arbóreo
o el dosel producen sombras sobre las plantas del estrato herbáceo, las más pequeñas, lo que les dificulta mucho a estas hierbas obtener el recurso luz. La luz es un recurso para la fotosíntesis. Sin embargo, aunque las plantas del estrato herbáceo son perjudicadas y disminuida su adecuación, esta relación pues no representa ningún efecto para las plantas del dosel, tienen un efecto neutro. Pues bien, entre las interacciones bióticas también vamos a tener a la competencia intraespecífica. Como su nombre lo dice, es un tipo de competencia que ocurre entre los organismos de una misma especie. Y esto sucede porque tienen las mismas necesidades para su supervivencia, su crecimiento y la reproducción. Ahora, cuando la demanda combinada de todos estos organismos de la misma especie, es decir, de una población en conjunto, sobre un recurso en particular, puede exceder la cantidad disponible de este recurso, es cuando ocurre, cuando se dan estas situaciones de competencia. ¿Y cuál es el resultado? Que algunos organismos inevitablemente van a resultar desfavorecidos, de tal forma que en esta competencia entre individuos de la misma especie, algunos individuos van a tener mayor adecuación y otros van a resultar afectados porque su adecuación va a disminuir. Entonces, la competencia la podemos definir como la interacción entre individuos que surge de su necesidad común por un recurso y que resulta en una reducción del crecimiento, la supervivencia y o la reproducción de al menos alguno de los individuos involucrados. ¿Cómo ocurre esta competencia intraespecífica? Vamos a ver una comunidad hipotética muy sencilla que consiste en una población de chapulines, recordemos, todos de la misma especie, que se alimentan de un pastizal, donde también estos pastos son todos de la misma especie. Para proveerse de energía para su reproducción y su supervivencia, los chapulines comen el pasto. Pero para encontrar y consumir ese pasto, tienen que usar energía. Entonces, cualquiera de estos chapulines podría encontrarse en un sitio en el que no haya pasto. Por ejemplo, este pequeño claro que observamos aquí. Y en este claro no hay pasto porque algún otro chapulín pudo haberlo comido previamente. Entonces, el chapulín que está forrajeando debe moverse y gastar más energía antes de que encuentre otro sitio con comida suficiente. Bajo este escenario, si consideramos una población de chapulines más numerosa, cuando hay más chapulines en esta población, estos eventos de que los chapulines se encuentren en sitios desprovistos de comida va a ocurrir con mayor frecuencia. Entonces, estos chapulines van a requerir un mayor gasto de energía y van a tener una menor tasa de ingesta de alimentos debido precisamente a esta densidad. Esto, a su vez, va a disminuir las probabilidades de supervivencia de los chapulines y también habría menor energía en esta población para el desarrollo y para la reproducción. Recordemos que la supervivencia y la fecundidad determinan la contribución de cada chapulín a la siguiente generación. Por lo tanto, entre más chapulines, es decir, entre más competidores intraespecíficos por comida haya en esta población, la contribución o la adecuación a la siguiente generación de cada uno de estos chapulines es menor. En resumen, la competencia intraespecífica genera bajas tasas de ingesta de recursos per cápita, o sea, por individuo, por cabeza, genera tasas bajas de crecimiento y desarrollo, genera menor cantidad de reservas. Las reservas están en animales representadas por grasas y en las plantas por moléculas como almidón. También hay un mayor riesgo de depredación. Estas en conjunto generan una disminución de la supervivencia
o de la fecundidad o de ambas, lo que finalmente se traduce en menor adecuación. Recordando que la adecuación es una medida combinada de la supervivencia y de la fecundidad. Ahora, la competencia intraespecífica puede ocurrir de dos formas: por explotación o por interferencia. La primera de ellas es por explotación. En la explotación, cada uno de los individuos se ve afectado por la cantidad de recurso que otros individuos le dejaron disponible. Recordemos que esto ocurre solamente si el recurso es limitado. Entonces, recordando el ejemplo de los chapulines, si un chapulín comió previamente el pasto y cuando llega este chapulín ya no encuentra, entonces hay una competencia por explotación. En este tipo de competencia, los individuos que participan no interactúan directamente. No tienen contacto, no coinciden ni espacial ni temporalmente. Sin embargo, sí se ven afectados porque el recurso que permanece después de un primer consumidor pues está claramente y notablemente disminuido. En el caso de la interferencia, los individuos interactúan directamente entre sí, aquí sí hay contacto. Y lo que sucede es que uno de ellos puede prevenir que el otro explote los recursos dentro de la porción del hábitat que estén compartiendo. Este tipo de competencia por interferencia es común en animales que son territoriales. Por ejemplo, los colibríes que actúan como polinizadores establecen una ruta o un territorio de flores. Las flores en este caso son el recurso alimenticio que les proveen de néctar a estos colibríes. El néctar es muy importante para los colibríes por nectarívoros porque por medio de él completan su dieta. Entonces, estos colibríes territoriales establecen una ruta o un conjunto de flores y las defienden de otros colibríes de la misma especie si llegan a querer forrajear en este conjunto de flores que seleccionaron. Otro ejemplo de interferencia ocurre cuando dos venados de la misma especie luchan entre sí para tener acceso a las hembras. En este segundo ejemplo, el recurso son las hembras para la reproducción. Otro ejemplo de competencia intraespecífica en el que se ha medido claramente los efectos de esta competencia ocurre en poblaciones de este escarabajo. Este escarabajo habita en cavernas y se alimenta exclusivamente de los huevos de cierta población de grillos. De tal manera que para encontrar las puestas de los huevos de grillos tienen que excavar agujeros en la arena de estas cuevas, porque, bueno, los grillos entierran a sus puestas. Entonces, los individuos de este escarabajo compiten entre sí por medio de la explotación y también por medio de la interferencia. Entonces, lo que vemos en estas gráficas son la competencia por explotación, por un lado, y por otro lado la competencia por interferencia. Vamos a explicar primero la competencia por explotación. Entonces, en el inciso A se representa la competencia por explotación. Recordemos que en este tipo de competencia no es directa la interacción entre individuos. Entonces, lo que vemos en el eje de las Y's, en el eje horizontal, es el tiempo representado en meses. Y en el eje de las Y es la fecundidad, el número de huevos por hembra, tanto para los escarabajos como para los grillos. Entonces, la fecundidad del escarabajo, medida como los huevos que cada hembra pone, está altamente correlacionada con la fecundidad de los grillos, o sea, con los huevos que cada hembra de los grillos pone. ¿Esto qué indica? Que si hay muchos huevos de grillos, también va a haber muchos huevos de escarabajos. Si aumenta la fecundidad de grillos, aumenta la fecundidad de escarabajos. Pero cuando va disminuyendo la disponibilidad de comida, que en este caso son los huevos de los grillos, entonces también la fecundidad de la población de escarabajos disminuye. Y esto lo vemos como una baja en el número de huevos de los escarabajos. Esto entonces sería la competencia por explotación, porque el recurso disponible disminuye debido a que los grillos están consumiendo este recurso alimenticio.
En esta misma especie ocurre competencia por interferencia. Recordemos que en la interferencia sí hay una interacción directa de los individuos. Y esto se ha observado en terrarios experimentales que están representados en el inciso B. En cada uno de los terrarios se colocan 10 huevos de grillos que son suficientes para alimentar y saciar a todos los escarabajos. Entonces, en el eje de las X lo que tenemos es una mayor densidad cada vez de escarabajos, como la medida es escarabajo, el número de escarabajos por terrario. Y en el eje de las Y, en el eje vertical, tenemos varias medidas que representan la capacidad de los organismos, de los escarabajos para alimentarse. Pueden ser los agujeros que excavan por escarabajo por día, la profundidad de estos agujeros y finalmente también los huevos que son consumidos por cada uno de los escarabajos. Entonces, de manera sucesiva en cada uno de estos terrarios, que tiene, recordemos, suficiente alimento para alimentar y saciar a todos los escarabajos, se incrementa la densidad de la población al colocar de 1 hasta 4 escarabajos. Y lo que ocurre es que los escarabajos en búsqueda de comida excavan menos agujeros, hacen agujeros más superficiales y finalmente cada escarabajo consume menor cantidad de huevos. Esto ocurre porque los escarabajos pelean más entre ellos, forrajean menos precisamente porque gastan energía y excavan menos agujeros de menor profundidad y finalmente comen menos huevos debido a la presencia de los demás individuos de su misma especie. Por otro lado, es importante hacer notar también que los resultados de la competencia intraespecífica no son iguales para todos los individuos dentro de una población. En este ejemplo de una población de ciervo rojo en una isla de Escocia, se observó que la supervivencia de las crías de este venado disminuye drásticamente cuando la población aumenta en densidad. Es decir, cuando la población se hace más numerosa y por lo tanto hay mayor competencia intraespecífica. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica? Lo que vemos en esta gráfica es en este eje el tamaño de la población. En este otro está el peso al nacer de los individuos de la población. Cuando nos acercamos a esta punta, lo que vemos es que la población de ciervos aumenta. Aquí tenemos 50 ciervos y aquí tenemos 150 ciervos. Entonces, cercano a esta punta, tenemos la población más grande. Y de este otro eje lo que tenemos es el peso de cada uno de los ciervos. Los cervatillos, por ejemplo, las crías, por supuesto, son los que tienen los pesos más bajos. Entonces, cuando nos acercamos a esta punta, en la gráfica lo que vemos es que nos acercamos aquí a individuos con menor peso. Finalmente, en el eje vertical lo que tenemos es la probabilidad de supervivencia. Entonces, en esta variable que nos indica los individuos que tienen mayor probabilidad de sobrevivir, vemos que es más baja, o sea, vemos que esta superficie se deforma y es muy baja la probabilidad de supervivencia cuando en la población hay muchos individuos, hasta 140 ciervos, y es muy baja para aquellos individuos que son más pequeños, que son más ligeros. Entonces, esto significa que el efecto de la competencia no es el mismo para todos los individuos de la población. En este ejemplo, los competidores débiles son los que tienen pocas probabilidades de supervivencia, aportarían muy poco en forma de adecuación a la siguiente generación o no lo hacen en absoluto porque mueren. La contribución a la siguiente generación de los competidores fuertes, en este caso representado por los individuos más pesados, pues se vería muy poco afectada o no se vería afectada en absoluto, precisamente porque son son mejores en la competencia. Y esto nos indica que los efectos de la competencia van a ser más drásticos a mayor densidad poblacional.
¿Cómo podemos resumir las características de la competencia intraespecífica? Tienen un efecto negativo en la adecuación. El recurso por el que se compite debe ser limitado. El recurso, como hemos visto, es muy variable entre los organismos. Ocurre la competencia intraespecífica porque los individuos que compiten tienen las mismas necesidades de alimento, de reproducción, etc. Ahora, algo muy importante es que los efectos de este tipo de competencia son denso-dependientes, es decir, dependen claramente de la densidad poblacional. Y para esto vamos a ver algunos ejemplos más a detalle. Este ejemplo de competencia intraespecífica y mortalidad denso-dependiente, o sea, dependiente de la densidad poblacional, lo podemos ver con el escarabajo, con un escarabajo que se alimenta de la harina. Este escarabajo es de la especie Tribolium confusum. Ahora, con este escarabajo se realizó un experimento en el que diferentes cohortes de escarabajos fueron colocadas en diferentes densidades poblacionales. Para esto se colocó un número conocido de huevos en un tubo con alimento, que por supuesto consistió en harina. Entonces, en el eje de las X, en el eje horizontal, vamos a ver el número de huevos inicial que fue colocado en cada uno de estos tubos. Y se registró el número de escarabajos que sobrevivía hasta ser adultos. Este dato fue registrado y expresado de 3 formas diferentes para mostrar el efecto de la densidad en la mortalidad de la población. Entonces, en el eje de las Y vamos a tener en esta primera gráfica del inciso A, lo que se muestra es la tasa de mortalidad per cápita. Esto es literalmente la mortalidad por cabeza, la probabilidad de que un individuo muera entre la categoría de huevo y la de adulto, conforme cambia la densidad de la población, recuerden. En el inciso B se indica cómo el número de escarabajos, que es el que tenemos en el eje de las Y, fue cambiando conforme cambia la densidad. Y finalmente en el inciso C se indica la relación de los escarabajos que sobreviven, o sea, el número de los supervivientes, conforme cambia la densidad. En las 3 gráficas, además, se indican 3 regiones numeradas 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y estas 3 regiones son 3 escenarios de densidad poblacional baja, media y alta. Entonces, vamos a ver a detalle qué es lo que nos dicen estas gráficas. Si analizamos las gráficas B y C, vemos que en la región 1 el número de escarabajos muertos y número de escarabajos que sobrevivían aumentó, la línea aumenta. Esto es porque simplemente hay más individuos disponibles tanto para morir como para sobrevivir. Sin embargo, la proporción se mantuvo constante y esto nos lo indica la región 1 de la gráfica A. La línea de la tasa de mortalidad per cápita se mantiene prácticamente horizontal. En esta región 1, la mortalidad, por lo tanto, es denso independiente. Los individuos mueren, pero la probabilidad de mortalidad es la misma. En estas densidades, que es aproximadamente hasta antes de los 50 escarabajos por tubo, no hay competencia intraespecífica. Sin embargo, en la región 2 la tasa de mortalidad incrementa con la densidad. Esto quiere decir que entre más huevos por tubo haya, la tasa de mortalidad per cápita aumenta y lo vemos con un ligero cambio en la curva de la tasa de mortalidad. El número de escarabajos en esta región sigue aumentando, como lo vemos aquí en la gráfica B, pero no es proporcional porque, como habíamos mencionado, hay un aumento en la pendiente. En esta región, en la región 2, aunque la mortalidad ha aumentado debido a la densidad, todavía no sobrepasa el número de escarabajos que sobreviven y la población todavía tiene
un incremento en la población. Sin embargo, la región 3 de cada una de las gráficas nos indica una fuerte competencia intraespecífica. En escenarios en los que hay hasta 70 huevos por tubo o más, los escarabajos que llegan a adultos disminuyen notablemente, como lo vemos en el inciso C. Aquí el número de supervivientes disminuye. Esto lo que ocasiona es que la tasa de mortalidad es la mayor en comparación con las densidades menores, que lo vemos en la región 3 de este inciso A. Esto indica que incluso si hubiéramos puesto más huevos por tubo, más allá de 140 huevos, que es el número máximo que se tuvo en el experimento, posiblemente no hubiera habido escarabajos sobrevivientes, porque los escarabajos en desarrollo se hubieran comido toda la harina y no habría llegado ninguno a la categoría de adultos. Entonces, este ejemplo nos muestra cómo la mortalidad en la población llega a ser denso dependiente, en particular cuando la densidad poblacional es máxima. La fecundidad también puede verse afectada por la densidad de la población. En este caso, la respuesta de la fecundidad en términos generales tiene un efecto contrario al de la mortalidad. Esto lo podemos ver con una planta llamada Vulpia fasciculata, que es esta que está aquí, y crece en dunas de arena. Lo que vemos en esta gráfica, en el eje de las X, en el eje horizontal, es la densidad poblacional, como el número de plantas que tienen flor por unidad de área. En el eje de las Y tenemos el número de semillas que produce cada una de las plantas. Entonces, lo que vemos es que las semillas producidas por planta, el número de semillas producidas por planta es relativamente constante a bajas densidades. Esto indica que en bajas densidades la fecundidad es denso independiente. Se mantiene igual. Sin embargo, a densidades mayores, la fecundidad disminuye y esto lo vemos como una disminución de la curva del número de semillas por planta. Entonces, tenemos densidades en las que la fecundidad es denso dependiente. Disminuye notablemente conforme aumenta el número de individuos en la población. Para resumir, por lo tanto, podemos decir que donde existe competencia intraespecífica, su efecto es por lo general denso dependiente. La competencia intraespecífica puede llevar a la mortalidad, a la fecundidad o a las dos a un escenario de denso dependencia, y esto es que las tasas vitales aumentan o disminuyen conforme aumenta la densidad de la población. Ahora, la competencia intraespecífica nos lleva al concepto de la capacidad de carga. ¿Qué es la capacidad de carga y cómo resulta a partir de la competencia intraespecífica? Bueno, la competencia intraespecífica puede regular a las poblaciones a una densidad que es estable, en el que la tasa de nacimientos equivale a la tasa de muertes. Y este punto de estabilidad es la capacidad de carga. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en estas gráficas lo que tenemos es el efecto de la densidad poblacional en estas dos tasas. En el inciso A se reitera el hecho de que conforme aumenta la densidad de la población, que es lo que tenemos en el eje de las X, en el eje horizontal, la tasa de natalidad per cápita eventualmente va a disminuir y la tasa de mortalidad per cápita eventualmente va a aumentar. Por lo tanto, debe haber una densidad poblacional tal, en la que estas dos curvas se cruzan. En densidades más bajas que este punto de cruce, que estarían a la izquierda del punto de cruce, la tasa de natalidad per cápita supera por siempre a la tasa de mortalidad y la población aumenta numéricamente. Por el contrario,
En densidades mayores a este punto de cruce, la tasa de mortalidad per cápita supera a la de natalidad y por lo tanto la población disminuye numéricamente. En el punto exacto de cruce, por lo tanto, las dos tasas per cápita, natalidad y mortalidad, son iguales y no hay un cambio numérico neto en la población. En esta densidad poblacional se considera que la población está en un equilibrio estable y todas las demás densidades, las que se encuentran a la derecha o a la izquierda, tenderán a llegar a este punto. Sin embargo, en la naturaleza se ha visto que las situaciones se acercan más a lo que está representado en la figura de la derecha, donde la tasa de mortalidad per cápita tiene un amplio rango de incremento que lo vemos como esta barra gruesa, no únicamente una línea, sino una barra gruesa. Y también a la tasa de natalidad con un amplio rango de decremento que lo vemos como la otra línea. Y estos, como ya sabemos, cambian conforme cambia la densidad de la población. Entonces, es posible que las dos tasas lleguen a este equilibrio no solo para una densidad poblacional única, no solo para un punto en el eje de las X, sino para un amplio rango de densidades, que en este caso lo vemos como estos corchetes que abarcan este rango y que representan acá. En este amplio rango de densidades, las dos tasas este rango es aquel rango en el que las dos tasas de mortalidad y de natalidad tienden a moverse y por lo tanto este rango en conjunto es el que representa a la capacidad de carga. En resumen, la competencia intraespecífica al actuar sobre las tasas de natalidad y de mortalidad puede regular a las poblaciones hacia una densidad estable de equilibrio. Esta densidad es conocida como la capacidad de carga, representada por la letra K mayúscula, y representa el tamaño poblacional en el que los recursos del ambiente únicamente mantienen, únicamente soportan o cargan a la población sin ninguna tendencia de incremento o disminución. Bueno, para concluir, debemos tomar en cuenta que en la regulación de las poblaciones hay otros factores que pueden oscurecer el efecto de la competencia intraespecífica. Por ejemplo, interacciones como la depredación u otros tipos de competencia, en este caso la interespecífica, la que ocurriría con individuos de otras especies, interacciones como el parasitismo, también influiría el ambiente físico y químico, es decir, las condiciones particulares en las que se encuentra esa población. Y en resumen, estos factores pueden alejar a las poblaciones de su capacidad de carga. Sin embargo, recordemos que la competencia intraespecífica afecta posiblemente a la mayoría de las poblaciones en al menos algún punto de su ciclo de vida. Y es por lo tanto que es uno de los principales factores a considerar para explicar la regulación de las poblaciones.